Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que les contamos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Bien, muy bien, aquí a orillas del Sena, Sí, esperando, a, pu- diciendo, no van a a llegar. punto, a punto de lamentarme. Claro. Y está con nosotros también el señor Laferrier, que está por ahí. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, acá estoy con Lord Gort, preparando el BEF para saltar del otro lado del canal. Bueno, está bien. Tampoco hizo que digamos, ¿no? Oh, Este, bueno, qué sé yo. En fin, como verán, vamos a ver la batalla de Francia, pero previo a eso voy a hacer todas las parroquiales que ustedes ya saben. Por supuesto, esta historia y todas las que venimos contando las tienen en nuestra página, que es historiasbélicas.ar. Historiasbélicas.ar, ahí tienen las historias que contamos, tienen crónicas de las guerras actuales, tienen trivias, tienen historias de guerra, tienen de todo. Está lindísima, la verdad que nuestra página es muy linda, es muy completa. Y ahí tienen todas las plataformas en las que estamos, porque estamos en YouTube, porque estamos en iVoox y porque estamos en Spotify. Y también tienen, para aquellos que solo nos escuchan y no nos están mirando, los PDFs con las imágenes que Jorge va preparando batalla a batalla, por si al escuchar tienen alguna duda, si es que no nos están viendo. Si se quieren comunicar con nosotros, se comunican a historiasbélicas.ok@gmail.com. Historiasbélicas.ok@gmail.com. Y para que hagan lo siguiente y háganme caso, activen la campanita, suscríbanse, aconséjenlo a sus amigos, familiares en las fiestas, cumpleaños, casamientos, todo eso. Vamos a hacer un segundito para que activen todo esto y se mueva el algoritmo 1, 2, 3 ya. Muy bien, creo que no me quedó nada. Yo soy Karina Mariani, by the way. Y ahora sí, Don Laferrier, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, el título dice, ¿no es cierto?, la batalla de Francia y pone como fecha el 10 de mayo de 1940, que es cuando los germanos irrumpen hacia el oeste, ¿no? Pero en realidad lo que vamos a ver es que, parafraseando a Hart, un tipo que sabía de estos temas, creo que más que Grabois y todos los lumpenes argentinos, el tipo dijo, refiriéndose a la batalla de Francia, que no fue una batalla entre dos ejércitos, sino entre dos culturas de hacer la guerra, ¿no? Y es la Sí, realidad, porque lo que vamos a ver es, por un lado, tipos que estaban convencidos que la guerra esta que estaban enfrentando era igual a la de la Primera Guerra Mundial, cosa que han hecho el 99% de los militares a lo largo de la historia, y esta rara avis de los alemanes que aprendieron de lo que leyeron de los franceses y de los ingleses, sí. ¿no? Y ellos tuvieron el buen tino de llevarlo a la práctica, mientras que los otros no le dieron pelota básicamente a esas cosas. Entonces, vamos a ver un contrasentido y para llegar a eso vamos a tener que ver algunas cositas antes de este 10 de mayo, ¿no? Bueno, Jorge, creo que ya contestaste, porque la pregunta del millón es, ¿qué pasó? ¿Qué película Sí. estaba viendo cada uno? Así que bueno, los saludamos, buenas noches, no, no. Claro. Jorge, No, pero es cierto lo que dice Guillermo, es decir, es un gran ejemplo, incluso para los tiempos que corren. es Eh, re para los tiempos que corren. Es sí, Sí, re para los tiempos que porque ya que lo hablamos, está vigente el tema de la compra de aviones y demás. Además de la gente que habla de los aviones sin saber lo que son, pero ha habido como una oleada de un problema militar viejo, que es los fierros o la inteligencia. Y claro. realmente la campaña de Francia muestra que mientras los aliados tenían probablemente los mejores fierros, Los mejores tanques. los mejores Francia, por tanques, ejemplo. Y claro, más, sí, y equipo y más que demás, nadie. que no tenían la inteligencia, y los alemanes, que tenían un equipamiento inferior comparativamente, tenían una doctrina y una inteligencia para hacer la guerra, que fue lo que les dio la victoria. Es Eh, decir, es un muy buen ejemplo para lo que las
pavadas que estamos compartiendo hoy en todos lados. Bueno, Sí, pavadas que son habituales en Argentina, claro, Sí, eso te iba bueno, a digamos, qué sé decir. yo, no es la tierra de inteligencia sí, tampoco, ¿viste? sí. ¿Qué sé yo? Para los Acá, amigos No que nos explicás nada. siguen en otros lugares de habla hispana, en Argentina, hoy, digamos, en abril del 2024, no se sabe ni cuándo van a escuchar esto ni dónde van a escuchar esto. Tenemos como toda una polémica respecto de la compra de unos aviones para las Fuerzas Armadas, qué sé yo, que genera cierta controversia y opina todo el mundo, porque uno, viste, que eso opina, puede opinar del dengue, puede opinar de los aviones, puede opinar de cualquier cosa. Pero aparte Em, no somos campeones del mundo, no por tenemos derecho a hablar de cualquier Tres cosa, por eso. estrellitas, el que gana la copa, claro. el que gana la copa opina de cualquier cosa. Pero por cierto, estamos en una época bien movidita, digamos, en lo que se refiere a la cuestión militar en todo el mundo, con lo cual también tenemos una guerra vigente en este momento en Europa y una guerra en Medio Oriente. Así Mediante. que, y como estamos todos en el mismo mundo, que es un mundo global y interconectado, estos dilemas no se escapan a ninguno de todos estos lugares. Así que nada, sirve. Digo, para aquellos que en algún momento nos escuchan dentro de un mes o dentro de un año y digan de qué demonios estamos hablando, ¿no? Adelante, perdón, Así perdón es. la disquisición, era para aclarar. No, 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 está bien. Siguiendo con esa línea, lo que deberíamos, o vamos a ver, es precisamente qué pasaba con estos dos países, más allá de la participación inglesa, por supuesto, eh, Y para, belga. y belga, bueno, los belgas últimamente, los holandeses más o menos, este, ¿de dónde venían? Un poco lo que vos decías, Guillermo, es decir, haber aprendido mal de la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados y haber aprendido bien de la Primera Guerra Mundial del lado de los alemanes. Eh, Es decir, los aliados occidentales repitiendo y los alemanes construyendo una teoría de guerra y una doctrina de guerra nueva. Es Es más decir, cómodo repetir o no, qué sé yo, digo. y claro, es decir, claro, porque es una maña, es una maña. Bueno, Como vos lo dijiste, la mayoría de los ejércitos del mundo en la historia han fracasado por repetir la guerra anterior sin cambiar nada. hay un Y los problema que de costo ganan, también, ¿no? Porque cambiar significa echar por la borda mucho de lo que tenés convencimiento, es claro, gastar en cosas diferentes, qué sé yo, sí, no sé. sí, y además cambiar la manera de pensar. Eh, Sí, en el- fíjate vos, y un aporte que los británicos salen de la Primera Guerra Mundial convencidos que la caballería tenía futuro en las próximas guerras. sí, claro. Bueno, bien, no solo los ingleses. Es decir, hacer sobrevivir a la caballería fue una locura que inundó toda Europa. Sí, Incluso los alemanes llegaron a tener una división de caballería, tal cual. La Florian Geiger, que recién les sirvió cuando se metieron en los pantanos de Pripyat en Rusia, en Y, el y 42, un, pero y un detalle de Argentina, en el año 68 se dejó sí, de tener una brigada completa de caballería en Argentina. bueno, nosotros, 68. pero nosotros pues somos siempre visionarios, Es impresionante, viejo. una locura. Eh, Pero ya que hablamos de la Primera Guerra Mundial, vayamos a la Primera Guerra Mundial un poco. Vamos a la página siguiente. Para los que vean estas imágenes, son dos afiches publicitarios de reclutamiento y de compra de bonos de guerra y demás. Pero muestran la imagen con la que sale Francia de la Primera Guerra Mundial y que Sí. explica en parte lo que nosotros estamos diciendo. La gran, la nación victoriosa de la Primera Guerra Mundial es Francia. Mm. De- no, sin desmerecer, por supuesto, la colaboración inglesa que estuvo desde el principio, pero tampoco sin darle a la participación norteamericana eh, el excesivo valor que los norteamericanos mismos le quieren dar. Sí, tal cual. Ese es un verso Eh, infernal.
que no tiene Entonces, asidero. no tiene ningún asidero. Así que es la gran victoriosa. ¿Y hasta qué punto es la gran victoriosa? A punto que muchos países del mundo, terminada la Primera Guerra Mundial, toman asesores militares franceses. Sí. Por ejemplo, Pétain fue asesor del ejército brasilero después de la guerra. Y generales famosos como Pétain fueron asesores y formadores de los ejércitos, por ejemplo, de Checoslovaquia, de Polonia, en parte de Rumania. Es decir, estaban exportando el modelo francés de la Primera Guerra Mundial al mundo, porque Sí. era supuestamente lo Tendrían que mejor. haber ido a reclamar la garantía de Checoslovaquia, por ejemplo, de Polonia. Bueno, casi se hicieron. Sí, exactamente, casi. Otros países siguieron el modelo alemán. Nosotros. Argentina no, a pesar del resultado de la Primera Guerra Mundial, seguimos usando mayoritariamente asesoramiento y formación alemana. De hecho, bueno, la doctrina argentina que había traído ya Riccieri a principios del siglo XX era alemana y se iba modificando, pero seguíamos en la misma línea. Pero más allá de esta división entre ambas doctrinas, la masa la tenían los franceses. El problema es que esta fama, los franceses se la creyeron absolutamente. Digamos, la clave es esa. Y esto se mezcla, yo creo que es el momento para tratar un poco el tema técnico, se mezcla con que durante la Primera Guerra Mundial aparecieron en realidad dos armas nuevas. El tanque por un lado y el avión por el otro. Ambas van a generar doctrinas de empleo. Y ambas, entre 1918 y 1939, recibieron modificaciones tecnológicas y ayornamientos y demás. ¿Cuáles son los lineamientos generales? Para los franceses, la idea era que el tanque, así como había sido usado en la Primera Guerra Mundial, era el apoyo de la infantería. Era un apoyo de fuego potente que seguía el paso de la infantería. Esa era la idea que tenían los franceses del tanque. A ver, una cosa ahí. La idea que tenía la conducción, porque había tipos que no Sí. pensaban eso. Lo mismo pasaba en el Reino Unido. No pensaban Claro, eso. claro. El tema es una cosa trágica, por decirlo de alguna manera. La primera doctrina de empleo de tanques, y que va a ser muy similar a la que después van a emplear los alemanes, la hace un francés, que es el general Estienne. Sí. Es el primero que desarrolla una doctrina que dice que los tanques hay que usarlos en masa, que tienen que actuar con sorpresa, con poco apoyo de artillería donde deben atacar, que tienen que ser veloces. Es decir, todas las ideas que después los alemanes y otros van a mejorar, el primero que lo escribió fue Estienne. ¿Qué hicieron con Estienne los franceses? Y primero lo tuvieron unos años después de la guerra como inspector general de blindado, y después lo retiraron y lo mandaron a la casa, porque no estaban con la masa de la oficialidad francesa, no estaba convencida de eso. Paralelamente, en Inglaterra estaba el general Fuller, que había empleado tanques en la Primera Guerra Mundial, estaba Liederkart, como habías mencionado vos, estaba el que después iba a ser el general Hobart, Martel. incluso Jumbo Wilson después también va a participar. Y empezaban a tener la idea de que lo de Estienne era bastante coherente, era normal. Y había que emplear los tanques de la manera que Estienne lo decía, con algunas mejoras. Es decir, en la teoría del empleo del tanque del 18, digamos, al 39, las teorías a favor y exitosas no se contradicen, sino que se van sumando, es decir, van mejorándose con cada nueva idea. Pasaba eso en Inglaterra, pasaba en Rusia con Tukhachevsky, que desarrolló unas ideas muy, muy buenas. Y sí, ojo que lo hablamos en algún capítulo de otro tema, los soviéticos llegaron en el periodo entre guerras a desarrollar toda una doctrina
blindada, Sí, que la mata el tío Joseph con su purguita, pero exactamente. A Tukhachevsky lo va a fusilar. Es decir, a él y a varios a miles. varios. De varios. Lo que pasa es que cuando lo mata Tukhachevsky, lo que provoca en el cuerpo oficial es ruso es miedo, entonces deja la doctrina de Tukhachevsky, Eh, nadie la quiere eh, tocar. ¿Y ¿Sabe? cómo será ese avance de los soviéticos? Que los germanos van allá a tierras soviéticas a A aprender y practicar. practicar. Claro. Así que era excelente. Después en Alemania, obviamente, Guderian es la figura principal, Mm. pero bueno, están von Liszt, por ejemplo, después von Thoma. Jorge, cuando quieras este, paso, porque tenemos a los muchachos, no a los que estabas hablando de las teorías, pero tenemos. no, sí, ahí después nos vamos a meter con todos los jefes franceses. Y entonces, que también iban construyendo, y digamos, para hacer un panorama general, la idea empezó de cómo usamos los tanques al final, que probablemente Guderian haya sido el que redondeó el tema, a dejar de hablar de tanques y hablar de fuerzas blindadas mecanizadas. Sí, hay un tema, Hay Jorge, una que sorprende, integración. ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial, si hubo un ejército que no le dio pelota a los tanques, fue el alemán. Fue alemán, sí. Sí, entre que no Hicieron que tenían, dos, tres decenas de tanques, es todo lo que produjeron. nada más. Por eso, entre que no tenían recursos y que pocos sabían, no los pudieron usar. Igual, de ahí, va a salir un especialista de tanques de la Segunda Guerra Mundial, que era un sargento que se llamaba Sepp Dietrich, que después va a ser un general del SS y que Sí, era el único, cuando termina la Primera Guerra Mundial, era el único alemán que sabía algo de tanques. El único. tremendo. Tremendo. Así que, entonces hay en toda Europa una lucha entre estas teorías. Básicamente, o empleamos los tanques y todo lo que debería acompañar, que son los vehículos de oruga, la motorización de los ejércitos y demás, contra el tanque como un búnker móvil, digamos, que va apoyando al pie al paso de la infantería. Básicamente esto trae un problema mental. Si el tanque sigue a la infantería, el oficial piensa 5 kilómetros por hora. Ah, y ese tanque es desarrollado para que no vaya a una velocidad mayor que la de la infantería, viejo. Exactamente. Ahora, si hablamos de un ejército mecanizado, el oficial piensa 30, 40 o 50 kilómetros por hora. Sí, es lo que debiera pasar, pero en fin, digo. En fin, así que la lucha va a pasar por ahí. Eh, ¿Qué va Perdón, a Voy en a suceder? decir Estados algo y Unidos, ahora me van a matar, pero también eh, la idea de por dónde podía pasar el tanque, pensando en el bosque de las Ardenas, ¿no? Sí, Si los tanques iban si iban por cualquier terreno, ¿pensaba Francia que podían pasar por las Ardenas? eso vamos a contarlo porque eso sí, tiene un problema muy interesante. sí, Así que eso, cuando avancemos un poco sobre los planes, sí, vamos a Sí, notar sí. algo en particular de sí. eso. Y hay una carambola ahí también, ¿eh? Del amigo Manstein Y y demás. aprovecharse, sí. Hay toda una trampa. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas teorías se desarrollan, hay peleas en los ejércitos, por ejemplo, que una pelea muy interna de los ejércitos, ¿qué arma se queda con el tanque? Sí. Es decir, mayormente la infantería se la va a apropiar, En este, España pasó así y todavía sigue. Los claro, tanques son patrimonio de la infantería en España. claro, en Inglaterra la caballería participó más, Sí. es decir, tuvo más ventajas. Y en Alemania, en vez de repartirse entre las armas existentes, inventaron una nueva, el Eh, arma de tanques. que a mí me pareció una solución piola, ¿no? Sí, sí, se acababa Se acabó la cosa, te querés venir a sumarte al equipo, sumate, si no, dejate jugar. tradiciones nuevas, cosas nuevas, era lo Sí. mejor. Así que estamos construyendo cosas totalmente distintas. Lo cierto es que en el mundo, la teoría que triunfó, incluso en Estados Unidos, como decía vos recién, Karina, fue la teoría francesa. Los tanques apoyan a la infantería. Claro. Y entonces, cuando estalla la guerra, los únicos que van a tener una teoría de empleo blindado van a ser los alemanes. Y eso es lo que le va a dar la gran ventaja. Eso va a ser el asunto. Así que de movida, por problemas técnicos, ya tenemos dos maneras de pensar y de hacer la guerra totalmente diferentes. Pero que claro,
cuando se empieza a gestar todo esto, todavía no se la ve tan claramente. Todavía no se la ve tan claramente. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver la situación de Francia. Francia emerge con dos grandes figuras militares. El mariscal Foch y el mariscal Pétain. Ambos que en distintos momentos van a terminar siendo generalísimos de los ejércitos aliados. Van a ser los dos generales más prestigiosos de Francia. Voy A a mí Foch cometer nada, un análisis que no corresponde, pero que también me hace acordar mucho de estos tiempos. Son viejos, son Sí, 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 viejos. sí. sí, Y sí, claro, sí, en esa época, el llegar a determinados cargos implicaba una mayor edad. sí, Pero también, No, pero es el man, buenísimo que seas viejo, digamos, si sos escritor, pero si, por ejemplo, claro, si vas a ser presidente de un país importante o dirigirla, que seas. claro, claro, pero además, y además también no perdamos de vista una cosa, son, tienen aspecto de más viejos de lo que son. Sí, bueno, claro. Nosotros tenemos la ventaja de tener una medicina que nos mantiene más jóvenes, aunque seamos unos jovatos destruidos. Es decir, también pasa un poco de eso. Pero lo peor que tienen estos hombres que son mayores es el apego a la tradición, pero no a la tradición cultural principal, sino a la tradición de hacer siempre lo mismo, Claro. de repetir, de mucho repetir. Sin embargo, yo creo que Foch, como teórico militar, era brillante, era muy bueno, tenía una mente muy flexible y supo adaptar todo lo que dijo antes de la guerra a la guerra. Y fue el que vio claramente que el Tratado de Versalles era un desastre, sí, que estaba gestando una guerra nueva. Son muy interesantes las memorias de él sí, a partir del tratado. sí, Es son muy, dos tomos él tiene de sus memorias sí, de la guerra. A mí, qué sé yo, Foch lo tengo ahí medio ahí dando vueltas, pero sí es un tipo importante. Recordemos, ¿no? Que algo que hemos mencionado en un momento, que recién a fines del 17, principios del 18, se les ocurre a los aliados poner un comandante único para todas las operaciones. Era un desastre. era un desastre todo. Y también hay una cosa que ahora que mencionas eso, es cierto, es la primera vez que se toma una decisión de ese tipo. Pero también hay algo que a veces el mundo moderno olvida sobre la relación entre la política y la guerra. La Primera Guerra Mundial es la primera vez en que el poder político manda efectivamente sobre el poder militar. Sí, es cierto. Es la primera vez. Entonces, cuando ahora se habla a veces de la relación político-militar, nos olvidamos que apenas tenemos 100 años de práctica. Sí. No tenemos miles de años de práctica. Y Así si, que, y si apurás, te diría que hubo un exceso sí, de sí, presión política en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? sí, sí, incluso según el país que tengas, está mejor, está peor. Es Sí, decir, por ejemplo, Inglaterra resultó un gobierno prescindente. sí, Dejó el que de los Lloyd militares George, sí, hicieran, claro. El alemán dejó todo en manos de los militares. sí, Clemenceau participó mucho más políticamente, es decir, pero era la práctica de la primera vez. Tampoco sí, podemos engañarnos con eso. Lo sí, cierto es sí, que, tal bueno, cual. estos dos tipos salieron como los dos Brad Pitt de la guerra. Eran los más de los más, eran maravillosos y demás. Y así se lo creyó Francia. Eh, pero ¿qué pasa? Hay un efecto, la Primera Guerra Mundial tuvo un efecto desastroso en todas las sociedades, que está basado principalmente, que es lo que sufre la población, en los muertos. En las heridas de guerra y demás fueron terribles. ¿Y qué sucede con esta Primera Guerra Mundial? Versalles no cierra nada porque le ponen tanto peso a lo que puede y no puede hacer Alemania que deja abierta una herida a futuro, inevitablemente. El problema tal vez lo que decía siempre Liederhart, cuando usted va a hacer una guerra, piense lo que va a hacer que gane, si gana y piense que va a hacer si pierde. Bueno, Sí, acá nadie pensó nada, entonces sembraron la semilla de la Segunda Guerra Mundial. Eh,
Pero Francia lo que tiene en cuanto a la población es que terminada la guerra, vuelve a la convulsión tradicional francesa de partidos que se pelean entre ellos, de la izquierda, de la derecha, los católicos, los protestantes, toda la variedad que se le puedan ocurrir. Hay grandes tensiones, grandes problemas. Aún cuando en 1932 se lo elige Lebrun como presidente, que va a durar hasta iniciada la campaña de Francia en el 40, las idas y venidas son terribles. Los cambios de primeros ministros y presidentes del Consejo de Ministros son un desorden permanente, hay huelgas, hay problemas de dinero y hay un problema de la guerra que son los inválidos de guerra. Ah, Más allá de los costos, el problema del inválido de guerra es que le pone en la cabeza de todos los franceses la guerra viva, porque están en todas las calles de Francia. Es decir, es imposible olvidar la guerra. sí, hay que pensar que Francia tuvo batallas como Verdún, donde mueren Sí, centenares de miles de tipos en meses. claro, Centenares de miles. ¿No claro, es los cierto? Los números que son mueren, más los que son heridos y todo ese tipo de sí. cosas. Es un desastre, ¿no es cierto? A esto sumémosle las campañas coloniales en el norte de África, que tienen Sí, tipo, ¿Y cómo que están quedaban del Marulo después de años de trinchera, ¿no? Estaban, sí. claro. Pero aparte se estaban, entre los británicos y los franceses, estaban con sus historias en Medio Oriente también. Era un Sí. despelote. todo esto, Sí, digamos, todo esto abreva a la, digamos, como llevando líneas de análisis a lo que pasó, a esta cosa de que los franceses no querían tutía con más guerra y no, digamos, claro, es decir, se genera un sentimiento antibélico. Sí, recién salimos, no, claro. Es decir, recordemos la gran ilusión, sí. así con el impacto que tiene, o adiós a las armas, adiós a las armas, no si no Sí. en el frente. Es decir, hay en Europa un movimiento antibélico Bueno, muy claro, sin importante. ver en el frente, lo hemos comentado de la última versión que se hizo, que tiene esa Mm, cosa profundamente antibélica, sí. claro. Sí, Lo que pero aparte tiene, pero son es muy esquemática si no dan el frente, la novela. Es demasiado. Bueno, pero este, digo, es un sí, espíritu que, sí, sí, que sí, suma a lo sí. que está diciendo Jorge, mientras que del otro lado eran los boxitraches, digamos, tenía una gana de entrar, pelearse con claro, Es porque que lo que siempre se dice, ¿no es cierto? El tipo que pierde en los países normales es el que más aprende. claro, Es el que le claro, busca la vuelta a las cosas. Ese es el claro, tema. porque la diferencia entre esto, entre Francia y Alemania, es precisamente eso. Alemania pierde y quiere la revancha. Sí, Revancha que está promovida por las limitaciones de Versalles, sí. que implican para la gente una limitación económica por el pago de las indemnizaciones de guerra. Sí, también Eh, hay la construcción del mito de la puñalada en la espalda, ¿viste? Todo Sí, ese tema. hay, eh, hay todo, hay todo un movimiento. Pero en Francia, sobre todo, lo que prima es el deseo antibélico, la idea sí. antibélica. Donde, por El supuesto, la Reino Unido también, izquierda, Guarda. sí, 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 pero la izquierda en Francia va a estar a la cabeza de eso siempre. Y bueno, siempre es un problema de ahí, de Francia, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Ahora, los gobiernos franceses tampoco resultaron ser una maravilla. Mm. Hubo de todo. Yo aquí para los que vean, van a verlo al presidente Lebrun, y después los demás son todos primeros ministros, salvo dos que vamos a decir después quiénes son. Entre estos ministros, ninguno decente del todo. Por ejemplo, Camille Jotem tuvo que renunciar por defraudación. Es Pero, decir, afanaban a diestra y siniestra. y bueno, Eh, pero claro, renuncia, pero no se va es decir, deja ese primer ministro, pero no se va del gabinete, porque es amigo de todos los otros. Así que había una corrupción pesada, pesada que la única ventaja contra otras corrupciones tal vez es que cuando pasaba algo grave trataba de ir a tapar el agujero, malamente para cobijar al cómplice y buenamente para ver si convencían a la gente. Pero era desastroso. Detrás de esto, por supuesto, cada vez que se hablaba de problemas de guerra, huelgas, sabotajes en las fábricas,
era un absoluto desorden Francia. Bueno, cuidado que durante la Primera Guerra Mundial, cuando empieza a caer la Fuerza Expedicionaria de Estados Unidos, tuvieron Sí, que lidiar con huelgas en los puertos. sí, también, por supuesto. Una cosa de loco. Sí. Así que, Vos sabés que los norteamericanos traen trabajadores de Estados Unidos para hacerse cargo del control de los puertos. Una cosa de bueno, loco. claro, no, sí, y no nos olvidemos que allá para la época de los americanos, en la Primera Guerra Mundial ya había huelga de soldados en todos lados. Sí, más vale. O un barco canadiense que no lo pudieron embarcar porque los soldados no querían subir. Sí. Pasaba de todo. Así que el gobierno francés vive en una nube, no voy a decir de qué, donde no termina de hacer bien qué arreglar o qué no arreglar. Pero avanzados los 30, empiezan a ver en la presencia de Hitler problemas en el horizonte. Es decir, no vamos a crear la fantasía de que porque llega Hitler ya todos sabían lo que iba a pasar, porque no es así. No. Pero empezaron a ver que podía ser un gobierno problemático, de presión y demás. Entonces, en Francia, el Estado Mayor, o el Gran Cuartel General, como lo llaman ellos, y empieza a plantear ideas, y esas ideas se las van a llevar a un ministro de guerra que se llama André Maginot. Imagino. Maginot es un veterano de la Primera Guerra Mundial, un hombre de prestigio como soldado, fue herido, así que quedó rengo. eh, Así que tenía, con esos antecedentes, tenía un buen predicamento en la población. ¿Y la idea cuál fue? La Paso, idea paso. era, sí, la idea era generar una línea de defensa, ¿sí?, para una futura guerra con los alemanes. Sí. La línea de defensa está basada en lo que podríamos llamar la mentalidad Primera Guerra Mundial. Tal cual. Sí, se va a repetir, entonces vamos a hacer, en vez de tener 2.0, porque tienen unas fortificaciones de la Gran 7, pero ¿viste? Es linda, con pisos, con todo, no jodas. Con No, no, todos, trencitos, casamatas que salen y se entierran solas. No, un chiche. Busquen, no, no, la verdad que los gráficos son impresionantes. entonces, la idea es hacer una gran trinchera de hormigón. Y que, como ustedes dicen, tenía de todo. O sea, hay zonas donde hay 11 pisos para abajo. Sí, sí, No. sí, O sí. sea, hay una cosa monstruosa. Che, Jorge, digamos también que los belgas estaban en la misma. Sí, pero va a pasar algo ahí con los belgas. Porque, ¿qué sucede? Cuando empiezan a diseñar la Maginot, eh, el cálculo principal era la frontera frente a Alemania. Y sí. Entonces ahí se pone el mayor esfuerzo, y después lo que se pensaba era lentamente ir prolongando la frente a la frontera de Bélgica, pensando que Bélgica era aliada. eh, Problema: 1936, con los movimientos de Hitler amenazando la Renania, amenazando Checoslovaquia y demás, y Leopoldo dice: no, mire, yo me voy a declarar neutral. sí, y los holandeses otro tanto, Y ¿viste? los holandeses miran por otro lado también. Sí, una locura fue eso, una locura. Así que nos quedamos con la La Maginot zona no se casi. recupera nunca, muchachos, ni en la actualidad. Está peor que No, antes. Pero tampoco. ustedes saben que en los Países Bajos, con todas esas amenazas que estaban dando vuelta, el gobierno decide reducir el presupuesto militar porque consideraban que si lo aumentaban era una causa para que los alemanes los tomaran como posible blanco. No, pero es que Sí, no me extraña nada porque No, no. ya van un siglo y medio es increíble esa zona. claro. No, Sinceramente, no es irrescatable. no, yo creo que esas decisiones se deben de haber tomado a través del tarot. Sí, Sí. Claro, No sé, porque con el tarot capaz que la pegás como una perinola. sí, no sé, viste, tarot y China, alguna cosa, que creo que es la técnica política moderna. Claro. No creo que nadie piense en nada. A veces, que como si deben leer el horóscopo todos los días y ver qué hacemos. Así que eso le genera un problema. Pero ¿qué sucede además? Cuando se dicta la ley para hacer
La Maginot, el presupuesto es de 3.000 millones de francos. Una torlenada de guita. Una moneda. Exactamente. Pero cuando llegan, para los que después vean el mapa, a la línea firme, que es donde está construida, la línea punteada son pequeñas fortificaciones aisladas. Cuando llegan hasta ahí, ya la Maginot había costado 7.000 millones de francos. Y bueno, viejo, quien dice 3 dice 7. La Claro, inflación, Jorge, pero además sí. tenía un problema. Imaginás si hubiera estado el tipo ¿cómo se llama? El que está en Cana, el que fue cajero en el Banco Sí, Provincial. que salía, Ah, pero lo más, él te gastaba el triple, pero cuando Sí. llegaba no tenías una casa. Te no, dejaba no, agujero nomás. no, te dejaban mangrullo, Claro, sí, ¿viste? una manguerita. Maderita, y sí, nada más. Ahora, ¿qué pasaba? Pese a los costos, pese a los diseños y demás, la Maginot además adolecía no solo del problema de no llegar a cubrir Bélgica, sino de que le faltaba profundidad. Claro. Así que era en alguna medida una cáscara que si se llegaba a romper en alguna parte, detrás no tenía nada para responder. Pero y además consumía un montón de hombres que tenían Sí, De que mantenerla, servirla. claro. sí. Y eso llevó, eso de que vos decís que consumía hombres, llevó otra estupidez que hace el ejército francés, que empieza a categorizar a los soldados en unidades. Entonces tiene divisiones A, que supuestamente son las mejores, divisiones B, divisiones C, divisiones de fortificaciones, Claro, como si claro. fuera tan fácil, digamos, decirlo es fácil, pero materialmente es una locura. Y aparte, moralmente, Sí, es una cacareada también, ¿viste? sí, sí. Le estás diciendo a alguien, vos jugás contra Dálmine, ¿viste? Que es una cosa Claro, tremenda, una tremenda. porquería. No entienden nada. Pero bien, lanzado esto, la idea de Francia ahora para todos, porque esto por supuesto se hace popular, lo que yo siempre digo, estas noticias militares salían en los diarios como hoy salen una noticia de que Messi se cortó el pelo. Es decir, Claro, esto se contaba todos los días, salió todos los días. Entonces, los franceses empiezan a tener una gran confianza en la Maginot. sí. Y toda la idea, y cuando uno dice los franceses y el pueblo, eso absorbe también a las clases dirigentes y las clases dirigentes militares. Entonces están todos pensando que la Maginot es la gran solución para todo. Pero ahora hay un tema ahí también, Jorge, porque yo entiendo, había militares en Francia, la historia militar te dice que no hay fortificación que dure por toda la vida. Tenían la muralla china, ¿me comprendés? No Ya hay sé, ninguna cosa que contenga a los bárbaros. El No hay muro de ninguna Adriano cosa tampoco. el muro de no, Adriano, claro, la fosa, no me acuerdo cuál, todo eso es un retardo a lo sumo, pero claro, no es está una mal. llave para la victoria. No, Claro, pero, sobre todo cuando podés ir por arriba, cuando ya podés volar. Pero claro. claro, Claro, lo que pasa es que también, es decir, pensemos que aquellos que abrían la boca o terminaban relegados sí, sí, seguro. o terminaban retirados, como le pasó a Estienne, el creador de la Claro. doctrina blindada, o de Gaulle, que no lo rajaron, pero estaba tirado en un rincón, o Sí, un general que, ya mucho más avanzado de esto, hubo un general francés, no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un nombre complicado, que fue digamos, el observador de la guerra de Polonia, que cuando vino y contó clarísimo cómo los alemanes empleaban los tanques y los aviones, todos le dijeron, sí, muy lindo, el tipo era aviador. Le dijeron, sí, muy lindo, gracias por el informe, y lo mandaron a comandar la región aérea de París. claro. No Pero, haga che, nada. pero además estos pibes tenían lo que estaba pasando en España entre el 36 y el 39. Sí, Está, sí, pero nadie quería ver nada. Porque se planteaban algunos problemas con eso. Esto es una doctrina, es decir, haber hecho esto implica que la doctrina general de guerra francesa es defensiva. sí. Y En esto contra, no, perdón, del espíritu del Elan, ¿no es cierto? De francés. claro, claro, pero los franceses tuvieron toda siempre esa maña, que es, eh, en la Primera Guerra Mundial fuimos ofensivos, no fue mal, entonces ahora vamos a ser defensivos.
y en la de 1870 hicimos al revés, es decir, cada vez que una posición les altere, en la siguiente guerra hacen al revés. Ahora yo te digo, Napoleón Ay, resucitaba y los cañoneaba a todos estos pibes. sí, sí, Iba al no, gran cuartel general y lo prendía fuego directamente. totalmente, Con hasta el último ordenanza, todos quemados, todos. totalmente. Y acá se van a juntar dos cosas. Un poco las protestas, que está bien, como yo decía, los generales eran retirados, escondidos y demás. Y después otra cosa, hubo hacia fines del 39 un ejercicio. A esto va a lo que vos preguntabas, Karina, hace un rato de las Ardenas. Un ejercicio que se hizo en las Ardenas. ¿Por qué? Porque la teoría de frenar la Maginota a la altura de las Ardenas era que las Ardenas eran impasables. Ah, otra cosa, ¿viste? Es una. Claro. Ah, Y Dios. que ningún ejército con todo el equipo que necesitaría tardaría menos de 20 días, 30 días Muy bien. en atravesarlas. ¿Vos crees que alguno de ellos la caminó en serio como para darse cuenta de eso o agarraron el mapa y dijeron, Sí, uy, qué Está lleno profundidad de tienen? pinitos. claro. Claro. Al principio no. Es decir, para que los que nos escuchan tengan idea, las Ardenas es como es como la zona boscosa de Bariloche, Sí. más o menos así. Altura, riacho, muchos árboles y demás. Bueno, Que abarca parte de Bélgica también. que aparte todo el sur de Bélgica, Luxemburgo, el sur de Bélgica. Sí, sí, sí. Bueno, pero se hace este ejercicio y el ejercicio demuestra que las Ardenas se pueden pasar en 48 horas. Ay, qué macana, Maricel, viejo. Así es. Entonces, Como alambre está, caído, se dice en mi barrio. claro, Sí, claro. el gran cuartel general tomó el informe y lo cajoneó. Te iba a Es tal decir, cual, abrió el tal cual. tercer cajón. Exactamente, y lo tiraron ahí. Tal Pero cual. tenía, pero tenía, además de que es una brutalidad, obviamente, pero tenía un argumento político, que era cómo, después de habernos gastado durante 4 años 7.000 millones de francos, le vamos a decir al pueblo francés, mira, me equivoqué. Eh, No sirve. Y es Bueno, más fácil perder la tampoco guerra. pensarían, Claro, tampoco pensarían que iba a ser tan fácil, digamos, bueno, Luxemburgo no sé cuántos soldados tendría, 16, 17, pero no, no, eso no. este, en Bélgica, o sea, también pensarían que iban a hacer un poco de aguante, ¿no? A mí me parece que se les frunció cuando vieron la campaña polaca. Ahí tomaron Sí, sí, conciencia de lo que se les venía encima. sí, pero no fue una conciencia masiva. No, Digamos, no. digamos, ahí yo creo que, tomando lo que voy a decir, tomaron conciencia, pero los responsables superiores políticos, y me refiero a militares, que Sí, por sí, decisión sí. política prefirieron mirar para otro lado, Sí, sí, seguro. porque no sabían qué hacer. No. Sí, sí tuvo un efecto la campaña, no de Polonia, sino la de Yugoslavia, la Mm, de Checoslovaquia, perdón, Checoslovaquia. fue reimpulsar la industria militar. Sí, tarde piaste. Tarde, pero realmente empezaron a producir muy rápido. La Sí. verdad que pese a las huelgas, hubo negociaciones con los sindicatos y demás, hubo una buena producción, pero claro, era tarde, ya no alcanzaba. Y el problema es que por más fierro que pongas, tenías una doctrina que no iba a funcionar. No Che, iba a che, funcionar. decirle a Abdul que tenemos que hacer la guerra de Yugoslavia, ¿eh? La guerra de Yugoslavia cuando Eh, invaden los alemanes, sí, 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 sí. Sí, Eso sí, sí. sí. Entonces, pero esto también estaba basado en otra cosa, que vamos a verlo en la página siguiente. Todavía para 1936, Francia contaba con aliados o semi-aliados que le permitían encerrar a Alemania en dos frentes. Eh, con Polonia había habido algunos roces, así que era pro-francesa, pero todavía era un poco débil. Un país Eh, complicadito. Polonia siempre lo fue. Nos iban a utear en chino, pero siempre fue complicado. siempre. Yugoslavia, Bélgica hasta el 36 Sí, estaba, pero durante el 36 se va a declarar neutral. sí.
Checoslovaquia también, porque son los países que formaron los generales franceses. Sí, pero tampoco tenían una fuerza los checos, comparado con Polonia, No, digo, sí, se enfrentó a la Unión Soviética, pero los checos, ¿viste? No tenían, sí, tenían una industria nada, militar importante, pero nada. nada. Yugoslavia también, por un tema Ah, de formación. Rumania, es decir, había todavía una, una estrategia política, digamos, de alianzas que más o menos podía ayudar. mm. Pero claro, después de la caída de Polonia en el 40 se cayó todo. Sí, recordemos también que bueno, Italia ya estaba pegada ahí con Alemania dando vueltas, Sí, ¿no? Pero hasta sí. antes, Italia parecía un país con el cual podían transar, ¿no? Sí, lo que pasa es que Mussolini, entre el 33 que Hitler llega y el 38, que son los acuerdos de Múnich, Sí, coquetea con todo. sí, Y hay una historia que dice que en los acuerdos de Múnich, cuando ve cómo Hitler los envuelve a los ingleses y a los franceses y sí. les vende un buzón, Mussolini dice el único confiable es Hitler. Ahí Ah, pero está. ese Mussolini era un idiota. Yo te digo, está Ah, sobrevalorado sí, por bueno. muchos tipos. Para mí No, fue siempre un idiota, un payaso, ¿no? no, era un idiota, pero digamos, el gesto de la decisión final estuvo ahí. Sí, Así sí, que, tal cual, tal cual. así que, Pero bueno, incluso durante el 40, eso lo muestra también la película de Churchill que hicieron, ¿no? Cuando el tipo se ofrece medio a mediar, ¿viste? Porque en realidad él entra en esta campaña del 40 ya cuando los alemanes lo tenían liquidado. Y los franceses le exactamente. dan una paliza ahí en la zona de la frontera con Italia tremenda. Total. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, cambió la situación estratégica. Francia e Inglaterra se ven comprometidos con Polonia Sí, por el tratado, un tratado de mutua ayuda que habían firmado 30 días antes de que Hitler invadiera. sí, A veces eso fue una boludez de Hitler, no la vio sí. venir, no No. creyó que le iban a cumplir, una estupidez. En realidad, tipo, a ver, venía cebado, porque con el tema, cuando ocupa el Ruhr, cuando ocupa Austria, ocupa los Sudetes, después se hace de toda Checoslovaquia, y no pasaba nada, ¿viste? Todos los tipos chillaban, y ahora le dicen, sí, ahora sí te vamos a parar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así que bueno, todo esto plantea, o debió haber planteado toda una reconfiguración para la que Francia realmente no tenía tiempo. Eso también hay que admitir. Ahora, Entonces, una pregunta, ya que estamos con la bella Francia, ¿no es cierto? ¿Por qué Francia, con su gobierno socialista, no apoyó decididamente a la República en la guerra civil? precisamente porque no estaban seguros de que el pueblo francés hubiera apoyado. Ah, mira. Estaba tan quebrada la estructura política de la población francesa que no daba. Porque los O ingleses no, jugaron a dos puntas en la guerra civil, sí, pero los franceses, yo esperaba de un gobierno socialista, hubiera esperado que Pero, le hubieran dado una... sí, Guille, no, nos estamos saliendo del tema de hoy, ¿no? Pero digo, eh, la penetración soviética, que claramente, digamos, la podés Sí, que estaba recuperar, con la República, sí. claro. la iban a bancar el socialismo francés? Ah, no sé, buena pregunta, no sé, no Eso sé. era, Es era raro, es complicado. interesante esa época, Sí. bueno, toda la guerra civil, pero digo, yo no me queda tan claro. Quizás, quizás los Che, cálculos jerárquicos, pero no es lo mismo, me parece. es cierto. Y a la Unión Soviética, como esta Francia previa al 40, ¿cómo la veía? ¿Como un potencial aliado o no? No, Francia, perdón, Francia, la Unión Soviética en este momento es casi un paria. Sí, Solamente hay un movimiento, un intento, tanto de Francia como de Inglaterra, de participar en la guerra de Finlandia sí, señor. contra la Unión Soviética. Sí, señor. Que Que después hubiera no sido un cuajó, golazo ¿no? eso. Sí, Hubiera sido un pero golazo. claro, por ahí después no cuajó, Eh, no terminó, digamos, las poblaciones no apoyaban esas decisiones gubernamentales.
O porque hubiera sido un quedaban- cambio para todas las circunstancias de la guerra. Total, total, hubiese sido un cambio absoluto. Así que quedaron ahí. Bueno, pero Francia tiene que ir a la guerra, tiene que armar un comando. Sí. Así que, pero recordemos, tiene una población que tiende a ser antibélica, que más Reacia, o menos, reacia a volver a la guerra. que más o menos está contenta con la Maginot como un placebo. Y bueno, pero le vendieron el La producto, ¿qué querés que haga? pagamos, Eso, se me la eh, compré, ya está, la uso. claro. Después tenemos sí un problema mortal, que es una doctrina vieja e sí. inadecuada. Entonces vamos a ver algunas cosas de eso. Cuidado, Eh, pero ahí se replica en el Reino Unido también, que es su principal aliado, ¿eh? sí, También sí, por tienen. supuesto. El Reino Unido, que tenía brillantes pensadores sobre el empleo de tanques, se plegó a la idea francesa. Sí, tal cual. ¿Mm? Así que eso después tenemos unas fotos de tanques para ver qué significa eso. Pero bueno, hay que conformar el comando francés Paso a ver en los la muchachos. página siguiente. Hablando de gente de edad, el comandante en jefe va a ser el general Gamelin, Sí. que también en la estructura francesa no es el comandante en jefe del ejército, es el comandante en jefe del ejército, de la marina, de la aviación, pero no tiene Francia sistema de comunicación para que semejantes tres cuarteles generales se puedan comunicar bien. No, es una cosa, mirá, de loco. Sí. Así que cualquier cosa, cualquiera hace lo que quiere. Cualquiera hace lo que quiere. Como si eso no alcanzara, Francia va a tener tres grupos de ejércitos Mm, frente a la frontera alemana y belga. Esos grupos de ejércitos quiere decir que mandan sobre ejércitos. claro, Una cosa enorme. sí. Eh, el comandante, pero claro, para comandar esos tres lo nombran al general George. El general George es un muy buen general, un hombre de prestigio, un hombre serio, prolijo, un buen jefe, un buen jefe. Pero lo que pasa siempre, un buen jefe en una mala doctrina, mucho no te va a servir. Después vamos a tener al general Dumain, que vamos ahora a explicar qué papel cumple. Sí, la foto no le es muy favorable, te No le digo. sé, Sí, no, sí, no. igual lo sacaron Para el del Tinder no, retiro. sí. ¿Cómo? Sí, Igual a este lo habían puesto también como inspector de tropa blindada, después lo echaron y después lo sí. fueron a buscar en el retiro. Tiene cara de ¿Eh? psiquiátrico, ¿qué querés que te diga? Sí. Viriot, que va a comandar el primer cuerpo. Sí. Pretelat, que va a mandar el segundo. Después va a estar Bison, que lo vamos a ver mandando el otro grupo de ejércitos. El general Corap va a ser una de las víctimas porque va a estar en el centro del ataque francés, Ujú, alemán. Lo mismo el general Hutzinger, le ujú. van a pegar de lleno. El general Giraud, que, que va a tener más de pelote político que otra cosa, Sí. Muy pero que amigo de va, De Gaulle. pues sí, muy amigo, sí, que va a comandar un ejército sobre las costas del canal, justo al lado de las tropas del general Gort, el comandante de la británica. Visconde, por favor. Visconde, buen hombre, buen Sí, comandante, pero también de mentalidad antigua. sí, también, sí, un buen De soldado, mentalidad antigua. pero sí, no, nada que ver. Ahí va a estar sirviendo bajo él al comando de una división, Monty. Exactamente, exactamente. Y también el general Blanchard que va a mandar otro agrupamiento. Como si esto fuera poco, el general Gamelin no solo mandaba el ejército, la marina y la fuerza aérea, sino que además mandaba los territorios de ultramar. Siria, el norte de África, Y bueno, dale, y y dale. total, digamos, más que un estado mayor y un bolquete. Sí. Todo lo que había que poner lo tiraban ahí a ver qué hacía. Sé de un ministerio que funciona así. Sí. Ahora, si como esto fuera poco, pasa algo muy interesante que lo vamos a ver en la página siguiente. El general Gamelin va a establecer su puesto de mando en el Chateau Vincennes, un tradicional chateau militar de mando y demás que está en París. ¿Por qué no? Claro, bueno, en realidad dicen que Gamelin lo eligió porque estaba cerca
de Reinao, que fue en un momento primer ministro y que era algo así como su padrino. Pero ¿qué pasa? Tiene ese Estado Mayor, supuestamente él mandaría directamente sobre el general George, que manda toda la frontera. Pero ¿qué sucede? El general George está a 55 kilómetros de ahí, está en la Ferté. Y claro, como tiene el mando de frontera directo, es más activo. Es un Estado Mayor más activo. Me parece que esto a Gamelán no le gustó mucho, ni a él ni a su segundo, el general Binot, porque pensaron que George iba a cobrar más prestigio que ellos. Entonces, tomaron el Estado Mayor General y lo dividieron en dos partes. Uno quedó en Vincennes, al mando del general Binot. Vincennes les aclaró que era un castillo tan viejo que las comunicaciones y los teléfonos andaban apenas. Malísimo. Y llamaron a este general Dumerc, pobre, lo sacaron de retiro y lo mandaron a Montry, a 30 kilómetros de París. Lo que quiere decir que las decisiones de Estado Mayor se trataban más o menos por teléfono, como se podía, y Y no recién era el después... WhatsApp de hoy. No. Y después No, pero dividiste el comando en tres una cosa de loco. una locura, una locura. Es decir, Dumerc es en última instancia el más inocente de todos, porque hizo lo que pudo en una situación donde lo metieron. Bueno, con esa cara, te insisto, sí. En fin. Mala la foto, en vivo eran más simpáticos. Pero les digo una cosa sobre las comunicaciones. Todavía usaban palomas. Sí, señor. Así que imagínense todo este despelote. Entonces el pobre George va a tener que mandar el ejército de Bilot, que está, digamos, del Canal de la Mancha a Luxemburgo, el de Pretelat, que está frente a Luxemburgo y un poco Más al sur. de frente alemán, y el general Besson, que está detrás de la Maginot. Sí. 3 grupos de ejército que lo que podían necesitar los suma era coordinación, pero que enfrentaban problemas distintos. Tal cual. Distintos territorios, distintas posiciones, eran totalmente diferentes. Así que todo viene todo muy mal. Va a venir tan mal que iniciada la invasión alemana, le van a decir a Gamelán, mire, muchas gracias, vuelva hacia su casa, Sí. y lo van a llamar a uno que ya había sido jefe de Estado Mayor General. Ah, El bueno. general Wigan, que en Sí, este no. momento era comandante en Siria. Sí, una cosa de loco. Una cosa de Cuando loco. llega Wigan, agarra este Estado Mayor desarmado, los agarra patadas a todos, pero bueno, ya era tarde. Sí. Por más que pudiera acomodar algo, venía como muy tarde. Así que lo que tenemos es una Francia con problemas políticos que se consumen decisiones de guerra. Una población que por lo menos está dividida entre no ir a la guerra y la confianza en la Maginot. Una doctrina de guerra inadecuada, totalmente inadecuada, y una estructura de mando excesivamente politizada y técnicamente hecho un desastre. Y además te agregaría una incapacidad absoluta para ver qué es lo que se les venía encima. Es decir, no sabían nada del enemigo. No ven nada, la verdad que no ven nada. Así que, pero uno podría decir, bueno, el problema lo tenemos acá arriba. ¿Qué pasa por abajo? Bueno, por debajo vamos a tener aquí, en la página siguiente, los tanques que tienen los franceses. Yo estoy enamorado del Char-B. Ah, ese sí es Es precioso. excepcional. Me encantó. Es precioso. Tienen el viejo FT-17 de la Primera Guerra Mundial, de la que había como 700. Les digo una cosa a todos los que nos escuchan. No hay una estadística certera de cuántos tanques se emplearon, ni los alemanes ni los franceses. Hay un temita con el FT-17. Es uno de los tanques más producidos en la historia del mundo. Sí. E inclusive se llegaron a utilizar en los 60 y los 70
en África, en guerras así, es un tanque que ha tenido una vida de combate infernal. Sí, sí. Porque era un aparato sencillo y confiable, la verdad. Exactamente. Un tipo adelante que lo conducía y uno en la torre que operaba Era, el arma exactamente. principal. Bueno, Exactamente, sí, sí, sí. bueno, se dice que cuando estalla la guerra, sacan de los depósitos hasta 700 de estos tanques. Sí. Y Perdón, y es el primer tanque con forma de tanque, ¿eh? claro, claro, es el El pri- primero que pasa de la evolución de los monstruos de la Primera Guerra Mundial a un tanque más coherente, con con una torre y torre y todo ese tipo de cosas, exactamente. exactamente. Es Después precioso de tiene, diseño, es una cosa. es muy lindo, es muy lindo. Después tiene el Charvé, que le gusta a Guillermo, que la verdad también Qué muy farolero bonito. el Charvé. Le gusta porque es farolero. No, No, bueno, me gusta porque es un tanque, para mí es el tanque que hicieron los franceses, tenía mucho de avanzado, mm, se equivocaron con el servicio en la torre, sí, tendrían que haber puesto exactamente. una torre para dos tipos y lo usaron con una solo, pero era un flor de tanque, tenía Bueno, buena protección blindada. o sea, ese es el problema que repitieron después con todos los tanques. Eh, Porque, ¿qué pasaba? El jefe de tanque, que eventualmente podía ser jefe de un escuadrón de tanque, tenía que ser además el cargador del arma y el no, apuntador. una Una locura. barbaridad. Pero era un tanque fuerte, muy Sí. blindado, tenía un cañón de 37 milímetros en la torre, pero en el cuerpo tenía un cañón de 75. Sí, acá se empiezan a aparecer, viste, esos cañones, todo al revés, ¿no? Que en la torre tenés un cañón no principal y el arma Claro, principal está en la batea, está en el la parte cuerpo. baja se denomina batea de un tanque, ¿no? Es una cosa muy loca, ¿no? Porque Muy le quita loco. maniobrabilidad, porque a ese cañón, para girarlo en deriva, tenés que Mm, mover el tanque. En cambio, en la torre claro, la hace girar. No, ese así le tira es. siempre de frente. Una consulta. ¿Cuánta gente entra en el Charvé y quién dispara? O sea, dispara uno el fijo y uno el que está en la torre. ¿Cómo es? En El la Charlie, torre si no va, me equivoco, tres tipos, ¿no? Uno en la eh, torre, uno para cua- operar el cañón principal y otro el conductor. cuatro, uno más lleva, me Cuatro. parece. Me parece que cuatro. Sí, Ah, me puedo equivocar, pero me parece que eran cuatro. Pero igual, es decir, está mal diseñado todo. Así que le podía haber puesto 20 tipos que no iban a andar. sí. Es decir, o iba a ser débil. Eh, el otro tanque pesado que tiene es el Somo L-75, más Mm. pequeño, este, un poco más ágil, no mucho más ágil, un poco más ágil. Después tenían el Charron, Un que es un, cacharro. un cacharro, que es un diseño que posterior al Char B1B, que fíjense en la foto que yo les puse, todos los que están parados delante del tanque es la tripulación. Sí, es como los tanques Marque que tenían los ingleses. Un Exactamente. cepelín. Sí, este igual de todas maneras hubo 12. No, no, no hubo nada, pero La oruga es o sea, es como. es una monstruosidad. Es una monstruosidad. Después Pero los te digo otros una son. cosa, servir adentro de uno de esos tanques era un Mm, horno. sí, Claro. El horrible. motor está adentro, chivaban Horrible. como salvajes, el ruido, todo, un desastre. Y después tenían los más livianos, que son el Hotchkiss del 39 y el Renault. Sí. Son tanques un poco más veloces, armamento siempre entre 20 y 37 milímetros, un poco más rápidos. El Y Renault es la después, misma que hace el FT-17, ¿eh? La en la misma misma empresa. fábrica, la misma fábrica. Y Sí. después algunos vehículos de rueda, como el Panhard. Ujú. Panhard hacía vehículos de rueda. Ahora, uno puede decir, digamos, estos tanques tenían mejor blindaje Sí, y en general mejor armamento que los alemanes, sí, pero eran más lentos sí. de por su lentitud de maniobra más difícil y con una doctrina de empleo mala. Sí, una cuestión ahí también, ¿no? Porque la gente por ahí no interpreta, que tenían mejores tanques que los alemanes en 1940, porque Sí, los alemanes van a evolucionar en sus blindados después de mm, esto, ¿está claro? claro, claro. Porque por ahí esto dicen, bueno, pero los alemanes tenían Tiger, Panther, no, estás hablando de No, otro eso momento, mucho otro momento. después viene eso. Claro. Así que, ¿Y de, y y ahora, de cantidad, Jorge, a comparación? Está bien que poner, sí, no sirve, sí, pero. no, vamos, como números globales más o menos aceptados, los franceses tendrían unos 3.000 y pico de tanques o vehículos blindados. Claro, no te digo que Mucho. sea exacto, pero en relación a Alemania. Alemania está alrededor de los 2.000, 2.500. Lo que Claro. pasa es que los alemanes te los concentraron.
Exactamente. Ah, Porque ahí viene la clave de lo que le sigue a estos tanques, que es cómo los organizo. ¿Y qué hicieron los hace? franceses? No, porque no, yo la organización no la puse porque es muy complicada, es mejor contarla rápidamente. Divisiones blindadas, donde el Char B, el Soma 35 eran el núcleo y que debieron haber tenido arriba de 200 y pico de tanques, había tres y después se constituyó una cuarta, que es la que va a mandarle de gol. Así que, pero nada más que tres. Después crearon algo que se llama la División Ligera Mecanizada, que no tenía los Char B, tenía algunos Somua, y que tenían más tanques. Así que la división acorazada no era la acorazada equivalente a la alemana, sino que esta división ligera mecanizada era la que realmente parecía una división blindada. Por sobre eso, la caballería, cuando se enteró de esto, se enojó. Entonces pidió que se hiciera la división ligera de caballería. La división ligera de caballería, que tenía generalmente los tanques más livianos, había un batallón de Soma 35, pero la mayoría eran tanques livianos, tenía una particularidad. Se le llamaba petrol picotán. Es decir, la traducción sería nafta y pienso. Pienso por el alimento de los caballos. ¿Por qué? Porque estas divisiones ligeras de caballería tenían una brigada de vehículos blindados y una brigada de caballería a caballo. Y sí, Una porquería. tal cual. Es decir, ¿esto qué implica? Implica que hay tantas organizaciones con tanques que es difícil lograr una masificación de tanques para emplearlos en el campo de batalla. Como si esto fuera poco, existían los grupos de reconocimiento de cuerpo de ejército y de división, con lo cual había todavía más atomización y reparto de vehículos blindados. Sí, digamos que estos elementos de reconocimiento son formaciones blindadas pequeñas, ligeras, que se adelantan a las tropas para tratar de explorar, detectar dónde está el enemigo, cómo viene la cosa, Claro. informar. Eso es la misión. Acá lo que les pasó es que exageraron en el número de Eh, grupos de reconocimiento y en el mando. Es decir, estaban tan restringidas a mandos tan específicos que no había manera de juntarlos. sí, y me parece que no estaban pensando en una batalla contra tanques. ¿Qué querés que te diga? No. No, seguían pensando que esto era la Primera Guerra Mundial. Eh, De hecho, las tres divisiones acorazadas, las DCR, estaban en la reserva. por eso. No estaban, y ni siquiera una reserva de empleo rápido, ni siquiera eso. Así que fíjense cómo todo va cargando sobre una estructura francesa mal parada para una guerra. Total y absolutamente mal parada para una guerra. Eh, Ahora, con esto igual tenemos que ir a la guerra. Eh, Así que, ¿y Es que cuáles no, yo eran les los... quiero decir que tendremos que pensar, evidentemente no llegamos, pero ni por casualidad No, nos va a llevar no. bastante esto. ¿En qué momento hacemos un corte y dejamos a los amigos que vayan a comer los ravioles y que con el suspenso? yo lo que les propondría es que digamos cuáles son los planes de guerra, Dale, Mm. es breve, y después nos vamos a meter en qué le pasa a los alemanes en la próxima entrega. dale. En la página siguiente tenemos los planes. Los planes originales contaban con que Bélgica iba a ser aliada. Claro, Entonces, el primer plan se llamaba Plan Canal Alberto, Mm. es decir, que hacía que las fuerzas que estaban en el norte de Francia, incluida la Fuerza Expedicionaria Británica, avanzaran prácticamente sobre toda Bélgica para librar la batalla contra los alemanes en territorio belga. Sí, también muy conveniente, ¿no? Porque Sí, te peleabas en otro país y qué sé yo. Ah, hay una es cosa. decir, eso más bien era una vivada. Claro, Vamos a claro. ponerlo en claro. Tío, va a haber otra vivada después cuando empiece esto, ¿no? Más adelante, que le hacen a los belgas, ¿eh? Cubrime el flanco norte mientras nosotros nos replegamos, ¿no? Claro. Después se trazó, cuando Bélgica se decide a ser neutral,
lo que se llamaba el Plan Escalda, que era una defensa principalmente sobre Francia y solamente ocupando el norte de Bélgica. Ahí se te metían directamente en territorio belga. Exactamente. Sí, guarda. Para los que estén viendo el mapa, es el mapa que tiene línea azul. Sí. Y cuando Bélgica, ya más complicado, en el 39 de mayo, empieza a tener una posición ambigua, surge lo que se llama el Plan Dail, que es otro río, estos Sí, son ríos. que es no ir tan allá como el Canal Alberto, pero ocupar la mitad de Bélgica. Claro, pero fíjense que los dos planes pivotean al norte de la línea Maginot, es decir, la línea Maginot es como una pared que para todo y La el están resto dando del por buena, proceso, claro, nunca no se les ocurre. claro. Claro, nadie sueña que la Maginot la van a tocar o la van a romper o le va a pasar algo. Perdón, Y y las Luxemburgo Ardenas, está ahí y las bien Ardenas gratis. siguen libres. Sí, Exactamente, las Ardenas están en el medio de la articulación entre estos planes y el fin de la Maginot completa, digamos. tal cual. Ahora te digo, bueno, lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Pero no estaban tan errados de acuerdo a cómo venían los planes alemanes, guarda, porque los Claro. planes alemanes cambiaron sobre el pucho. Exactamente, cuando veamos los planes alemanes vamos a ver que estos planes franceses, al principio de los planes alemanes, hubieran sido efectivos. Claro. Porque ahí también hay una evolución en el mando y en el mando político alemán de empezar a desarrollar algo distinto y moderno. Sí. Y que también vamos a ver por qué se tomaron su tiempo en hacer algo tan bueno. Y por eso también es una cosa. Así que yo lo que les diría es quedémonos con este triste panorama francés, digamos. Bueno, un panorama esperable. Che, los ingleses estaban en el medio, así que no se puede lavar las manos de esta. Así que me parece que podríamos cortar aquí para que la gente pueda Digamos, como al disfrutar. pasar, que el rey de los belgas se puso a la cabeza cuando hubo que pelear, se puso la cabeza. Sí, sí, le dio muchas Guarda, vueltas, pero después hizo pero caso. después peleó. Exactamente. Y Bueno, no es la también vamos a situación de estar. Bélgica actualmente. Sí, no, la verdad que me parece que porque si largamos, si seguimos, no paramos más y esta No, gente. lo vamos a agotar y le vamos a Claro, tirar el mucha asado va a información, quedar no como una tiene. suela, una porquería. Está bien que es una guerra rápida, pero no es para tanto. ¿Viste? No, Claro, así no, es. después es como mucha preparación y después contar la guerra y es como tan Sí. Sí, la guerra viene a la carrera, después viene la carrera. claro, exactamente. Bueno, estimadísimos, entonces seguimos la semana que viene con esto, la verdad que es apasionante. Y nada, hasta acá lo van a tener en nuestras redes, lo van a tener en nuestra página y nos vemos en la próxima. Muy buenas noches, muchachos. Un abrazo a todos. Saludos a Chao. todos, che. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.